De Mar, estos señores de las centrales unitarias de trabajadores a veces se toman las cosas de una manera muy sorprendente. Pues está Fabio Arias atacando a los empresarios que la están pasando tan mal, los empresarios que tienen tan pocas oportunidades en un país como Colombia, en la situación en que Colombia está. ¿No, De Mar? ¿Qué le dijo Fabio Arias a los empresarios? Doctor Fernando, esto es en medio de las audiencias públicas que se están llevando a cabo en el Congreso de la República, previo al inicio de las sesiones el 16 de febrero, donde se está discutiendo los aspectos de la reforma laboral de Gustavo Petro. Evidentemente, Fabio Arias, que es el presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, pues es un tipo que siempre ha estado alineado con las políticas de Gustavo Petro. De sorprender sería que no lo estuviera. Pero entonces ha decidido atacar duramente a los empresarios en una de esas conversaciones donde dijo que o los empresarios redistribuyen la riqueza o él promovería un nuevo estallido social, que lo ha dicho de otra forma la senadora Cabal, le llamó toma guerrillera por los alcances que tuvo esa situación en el país y que no fue controlada de debida forma y pronto por Iván Duque. Esto fue lo que dijo Fabio Arias. Claro, los empresarios tienen que perder algo, por supuesto, ¿sí? Y no es revanchismo, es que la riqueza se tiene que redistribuir. Colombia no puede seguir siendo un país cuyo honor es ser campeón de la desigualdad. Eso no puede ser, senadora Norma, no pueden haber más estallidos sociales, por Dios. Estamos otra vez recabando la misma situación. ¿Cuánto pérdidas se generaron por el estallido social? Innumerables, y los empresarios nos la repiten cada vez. Pues bueno, a nosotros no nos gusta eso, pero si es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción. Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema de la distribución de la riqueza. No puede seguir solamente las cosas para ustedes. Qué horror. Bueno, este es Fabio Arias, presidente de la CUT, hablando, refiriéndose a los empresarios que tienen que distribuir la riqueza dejando de ganar. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Si las empresas no producen, entonces ¿quién produce? Lo ¿Verdad? curioso de este sindicalista, doctor Fernando, es que insiste en que la riqueza hay que redistribuirla. ¿Será que no conoce que la riqueza no se produce en los árboles, que no está en las nubes? Lo que pasa con la riqueza, doctor Fernando, es que hay que crearla. ¿Cómo Bueno, que la van a redistribuir? Es increíble el nivel de conversación, pero lo más grave de esto es, doctor Fernando, pensar en, en nuevamente un paro como el que provocaron Gustavo Petro y compañía para hacerse con el poder, porque eso fue lo que hicieron en el año 2021 y el año 2022, que Iván Duque demoró muchísimo tiempo en crear una conmoción. Ahí sí necesitaban una conmoción interior. ¿Recuerda usted? 3 meses el país estuvo bloqueado por colectivos criminales que produjeron, entre otras cosas, 4 hechos que voy a narrar. ¿Recuerdan ustedes el oficial de la policía asesinado en Soacha por esos colectivos? ¿Recuerdan ustedes el patrullero de la Policía Nacional que fue baleado, apuñaleado y tirado al río Cauca en Cali? ¿Recuerdan ustedes a la niña que estaba en situación crítica en una ambulancia por temas respiratorios entre Buenaventura y Cali y no las dejaron pasar en un cierre que hicieron estos criminales? La señora que venía en estado de embarazo por Chocontá hacia Bogotá, en un embarazo de alto riesgo, y que cogieron la ambulancia a piedra, la destruyeron y la señora terminó abortando a su bebé porque se asustó en medio de la situación. ¿Recuerdan el ingeniero que degollaron con un cable en la Avenida de las Américas, aquí en el Portal de las Américas en Bogotá? Ese es el estallido social, y lo digo aquí de memoria, doctor Fernando, del que está hablando don Fabio Arias y con el que amenaza a los empresarios, sin contar los más de 1.000 policías heridos por cuenta de la acción criminal de las primeras líneas y sin contar con las millonarias pérdidas para el comercio, que es con lo que él está amenazando si no redistribuyen la riqueza a los empresarios. bueno, contemos al oído lo que creo que sabe todo el país a raíz de la entrevista que le tomaron a Sandra Ortiz, los de Caracol. Hicieron una entrevista excelente. ¿Qué pasa con Sandra Ortiz, que es personaje clave
en el conocimiento de la corrupción de este gobierno, la corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Sandra Ortiz dice que la van a matar, como ya mataron a otro, era su amigo. Era su amigo, algunos dicen que tenían alguna relación sentimental. El señor Esmeraldero, conocido con el alias de Pedro Pechuga, pero pues que por nombre de pila tenía Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, que fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto del 2004 en un conjunto residencial en Usaquén, al norte de Bogotá, y que conoce o tenía datos muy de cerca de lo que estaba ocurriendo con la unidad de gestión del riesgo en la que está involucrada, y hoy pues Sandra Ortiz está en la cárcel. Recuerden ustedes, Sandra Ortiz era senadora del Partido Verde. Posteriormente Gustavo Petro la nombró como directora para las regiones de su gobierno, y ahora pues está en la cárcel. Y todo esto tiene que ver con Carlos Ramón González, con Laura Sarabia, por supuesto con la plata que supuestamente le dieron al presidente del Senado, Iván Name, y a Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué dice Sandra Ortiz? Doctor Fernando, que por fortuna, así lo dice, ella está en una cárcel, porque si no fuera por eso ya la hubieran matado. Escuchemos. Es que yo ya dije lo que tenía que decir. Ustedes no han entendido o no han visto. ¿Qué fue lo que dijo? Desde el principio que yo hablé y sigo hablando ante los medios de comunicación y ante el país, es que yo quiero decirles la verdad y hay una historia que contar. Sí la hay, Juan Roberto. Y esa verdad, usted dice, mire, me la reservo, si le entiendo. Porque no tengo ¿A las condición de qué? garantías, porque mi vida está en peligro, ya lo acabo de decir. Los atentados, la persecución que he tenido y el perfilamiento que he tenido. ¿Quién la quería matar o quién la quiere matar? Pues las personas que están interesadas, que no hable la verdad, que no cuente la historia, porque sí hay una historia para contar, y porque el principal testigo lo asesinaron. ¿Y él era testigo de qué? Él me acompañó en todo. ¿Qué es todo? No puedo decir más porque está... ¿De quién estamos hablando? Hay una persona que asesinaron y ¿De Pedro prefiero no Aguilar? hablar, prefiero no hablar. Pero es el señor Aguilar, el que asesinaron hace unos meses en Bogotá. No puedo. No Bueno, puede hablar, dice ella, no porque no puede tiene hablar ni garantías. ¿Quién la porque quiere silenciar? la van a matar, la quieren matar. Sandra Ortiz. Y Sandra Ortiz dijo otra cosa, doctor Fernando, de mucha relevancia. Ella habló de, y porque se lo han preguntado a los periodistas, y prefirió también guardar silencio respecto de unos supuestos mensajes que enviaban desde Palacio de Nariño a la Corte Suprema de Justicia, donde estaba por definirse la elección del fiscal general de la Nación, de la terna que presentó Gustavo Petro, y donde se eligió a Luz Arena Camargo como fiscal general. Y mencionan a su, yo no sé si hoy en día sean amigos, a Carlos Ramón González, que prácticamente es el dueño del Partido Verde, el hombre clave que ha estado al lado de Gustavo Petro durante todo este proceso y el que ha puesto al Partido Verde al servicio precisamente de Petro durante su gobierno. Esto fue lo que le preguntaron y así fue como respondió en medio del nerviosismo doña Sandra Ortiz. ¿Qué pasó? Y obvio que yo no tengo absolutamente ¿Tiene nada algo que ver contar. eso, por ejemplo, con la elección de la fiscal general? No entiendo la pregunta. En esos mensajes, ese cruce de mensajes que usted llevaba por orden de Carlos Ramón González a la Corte Suprema de algunos magistrados, ¿tenían que ver con la elección de la fiscal general? Pues ese pues, es un tema que prefiero no contestar en este momento. Pero sí está relacionado, sí. Pues señor Ortiz, de verdad termino como comenzamos, agradeciéndole porque nos haya recibido. Bueno, Sandra Ortiz no quiere hablar y no puede hablar. Además, le cuento al oído que la conmoción interior no va a ser solamente para el Catatumbo, sino también para Arauca, ¿no? Así es, Y, así es. y dicen que por eso se ha demorado el decreto que declara turbado el orden público y en estado de sitio, pues, ¿por qué se llama estado de sitio así no les guste? La región del Catatumbo y ahora también
la región de Arauca, ¿no? Ha pasado una semana, doctor Fernando, desde que Gustavo Petro le anunció al país que la situación en el Catatumbo era insostenible, que por lo tanto había que decretar una emergencia económica, social y ecológica y también un estado de sitio, una conmoción interior. Una semana. Y lo primero que hizo Gustavo Petro fue viajar a Haití, en medio de la emergencia que él dijo era una emergencia sin precedentes. Y no solamente él dijo, la hemos visto, doctor Fernando, más de 36.000, 40.000 personas desplazadas por el ELN lo son, por supuesto. Lo cierto es que Gustavo Petro, pues nada, aquí están las imágenes de su viaje a Haití, donde lo recibieron con pancartas, y ya le voy a contar una al oído de ese viaje de Gustavo Petro con sus ministros a Haití. Pero hablemos del decreto de conmoción interior. Lo cierto es que ayer hubo una reunión de más de 3 horas que fue liderada por Gustavo Petro y el vicecanciller Jorge Rojas, que a propósito va a ser quien reemplace a Laura Sarabia en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Esa reunión también estuvo hubo presencia de la cúpula militar y policial para analizar el estado de conmoción interior. Y se llegó a una conclusión, y es que de acuerdo con informes de inteligencia, los terroristas del ELN, liderados por alias Pablito, el que dejó en libertad de alguna forma doña Teresa Moyasuta en aquel momento, doctor Fernando, es el que está liderando el traslado de más de 2.000 hombres del ELN desde Arauca hacia el Catatumbo. En ese orden de ideas, el presidente dijo, frenemos la expedición del decreto, vamos a analizar cómo podemos incluir a Arauca dentro de esas medidas excepcionales de conmoción interior. Bueno, entonces la conmoción interior será para el Catatumbo y para Arauca. ¿Sabe una cosa que me llama la atención de esa conmoción interior, doctor Fernando? Ahí se puede decretar impuestos en la conmoción interior, se puede, en el desarrollo legal que existe de los estados de excepción, se prevé que haya la posibilidad de unos impuestos transitorios, obviamente, mientras dura la situación de conmoción interior. Y estos son, tanto Arauca como esta zona de norte de Santander, son importantes por el tema de hidrocarburos, yacimientos y explotación y exploración de gas y petróleo. Vamos a ver si le van a cargar la mano a las empresas que están en la zona para sacarles más recursos y ayudar, como ellos dicen, a la transformación del territorio. Bueno, todavía no lo sabemos porque no ha salido el decreto. Hablan y hablan del decreto y declararon la conmoción interior y Petro se fue para Haití en plena conmoción interior y el decreto no existe. Ya lo veremos, ya lo veremos. En virtud de ese decreto de conmoción interior, el presidente puede dictar actos que tienen fuerza de ley. Son decretos con fuerza de ley que se pueden dictar para conjurar la crisis y para impedir la extensión de sus efectos. Vamos a ver qué ocurre. Dice el ministro del Interior, Y Juan Fernando Cristo, que esto va a ser un ejemplo de país. Lo que ellos van a hacer en el Catatumbo va a ser un ejemplo de cómo Maravilla. se transforma definitivamente un territorio, dice Juan Fernando Cristo. Que habla de la transformación territorial. Ujú. Bueno, Juan Fernando Cristo está tomando mucho café también. Y aparece la señora fiscal general de la Nación Y para anunciar la persecución contra el ELN, doctor Fernando. Pero escuche estas declaraciones que no cuadran, porque ya le voy a contar un dato que también es importante que tengamos en cuenta sobre el ELN y Venezuela. Escuchamos lo que dijo la fiscal. A través de la Interpol se realizan mediante actividades policivas propiamente dichas. Efectivamente, nosotros tenemos que acudir a los mecanismos de cooperación internacional cuando las personas tienen asiento en otros países, y seguramente haremos los contactos del caso una vez tengamos ubicadas a las personas ubicadas en... María, por Todo esto para decir que le emitiría circulares de captura en contra de estos tipos a nivel internacional. Se refirió a Cuba, pero no se refirió a Venezuela, donde de acuerdo con documentos de inteligencia, doctor Fernando, más del 20% de los terroristas del ELN tienen asiento en Venezuela. Sobre todo, se habla de 1.276 hombres del ELN que estarían ubicados en Venezuela. Y por supuesto, son los responsables de los más de 40.000 desplazados que hay en estos momentos en Teorama, en el Tarra, en Saquicalisto, en Acarí, en Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Y es en Venezuela donde están ubicados personajes como Antonio García, Pablo Beltrán, alias Pablito, que es el responsable de haber llevado a estos hombres a esta zona de Norte de Santander para producir el más grande desplazamiento en la historia reciente. Y Petro le pide ayuda a Venezuela
para resolver el problema del narcotráfico en el Catatumbo. Es decir, eso es pedirle al cáncer ayuda para matar a una persona, ¿no? Esto es loquísimo. Petro le pide ayuda a Venezuela. Esto es Venezuela, como que es la que vive de eso. ¿Cómo llaman ese gobierno? el Es cartel de los soles, claro. el cartel de los soles. Y entonces le pide ayuda al cartel de los soles a ver si logra pelear con los carteles. Y vea Así, este reciente trino de Gustavo Petro de hace 39 minutos. Vea, madrugó Gustavo Petro. Madrugó. o no se acostó. O no se acostó. Sí. Más creo eso que acaba de decir usted. Veámoslo, Quique, el más reciente trino de Gustavo Petro hace 40 minutos. Escribió lo siguiente: ¿qué cosa la de él con Camilo Torres? El espíritu del sacerdote Camilo. Oiga, pues, El el ELN. ELN estaría muy orgulloso de cómo exaltan a un líder criminal de esa guerrilla. Con el pueblo del Catatumbo hicimos un pacto social, un pacto camilista de amor eficaz. No lo quiso el ELN, pero lo haremos realidad con el pueblo. La primera tarea es pagar la erradicación voluntaria, oigan esta otra gracia, y hacer las obras públicas con las organizaciones populares. Bueno, Entiendo que hay más de 5.000 millones de pesos embolatados porque entregaron en Norte de Santander una cantidad de contratos importante para hacer placahuellas y vías terciarias, y el incumplimiento por parte de esas organizaciones populares es absoluto porque no saben cómo hacer esas obras de infraestructura que está proponiendo Gustavo Petro. Pero más grave todavía, doctor Fernando anuncia que va a pagar para erradicar voluntariamente. Eso solo significa una cosa, que se va a volver moda sembrar coca para que el gobierno les pague. imagínese usted. Entonces, en eso anda Gustavo Petro con el tema en el Catatumbo, que él dice que es un problema nacido en dónde, nacido cómo. Lo dice de una manera, lo dice de otra, termina uno por no saber qué es lo que dice Gustavo Petro. Toma mucho café antes de hablar del Catatumbo. Y ese mensaje de hace 30 y pico minutos, tenga la seguridad de que es porque no se había acostado todavía. Le quiero contar al oído que Benedetti saldrá del servicio de asesoría que le presta a Gustavo Petro en Palacio Sí, para, señor. para ser ministro. Se le hizo el milagrito a Armando Benedetti, como se le hizo a Laura Sarabia, que impuso que si a ella la van a sacar del gobierno, la deben sacar a mejor lugar. Y ese mejor lugar es ser canciller de la República. A pesar de que se han enviado comunicaciones, muchos se han manifestado en contra de esta posibilidad de que ella sea canciller de la República, ahí va y pronto será su posesión. Y el otro que está calentando motores para asumir como ministro es Armando Benedetti, que doctor Fernando reemplazaría a Mauricio Liscano, que recuerden ustedes es parte del partido de la U, aunque Mauricio Liscano dice que no es militante y que ella nada que ver con la U. Petro lo puso como cuota de la U en el gobierno, en el Ministerio de las Tecnologías de la Información, y se va a Liscano, pero entra Armando Benedetti, que también es del partido de la U, y entonces así tendría una cuota asegurada, ojo con esto, para poder exigir la votación de los proyectos en el Congreso de la República. Por eso es Benedetti y no otra persona la que llega al ministerio. Bueno, los haitianos estuvieron indignados con los gastos para recibir a Petro. Pobres haitianos. Ahora los llaman a intervenir en el tema del Catatumbo. No tienen ni idea en qué cosa es el Catatumbo, ni dónde queda el Catatumbo, ni qué pueden hacer con el Catatumbo. Pues nada, nada. Pero esos son los aliados de Petro para combatir al ELN en el Catatumbo. Haití y Venezuela, que es el que se lucra de las actuaciones del ELN con la droga que está en el Catatumbo y que está en Arauca. Están indignados los haitianos, doctor Fernando, porque el gobierno transitorio de ese país invirtió más de 3,8 millones de dólares para duplicar la pista de aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad costera de Jacmel, para reparar las calles, para ayudar a mejorar las vías, los puentes, renovar el ayuntamiento, restaurar la electricidad que estaba fuera de servicio por problemas de infraestructura hace más de 3 años.
Pero como llegaba Petro, había que hacer este tipo de cosas. Veamos las imágenes. Aquí está, doctor Fernando, por ejemplo, una de las calles por donde pasó Gustavo Petro, como todo un rey, estaban adornadas con pasacalles y con vallas que le daban la bienvenida a Gustavo Petro a Haití. Los haitianos dicen que después de tanto esperar y de tanto rogar, por fin se lograron algunas cosas, pero si no hubiera sido porque Petro va, no lo hacen. Y les indigna que se hubiera gastado una cantidad de dinero en recibirlo, en darle la alimentación a su comitiva, tratarlos como unos reyes, mientras ellos están comiendo basura en la calle. Eso le ha molestado a una sección de los haitianos que no ven con buenos ojos la visita de Gustavo Petro. Nada que sale el decreto de conmoción interior. Parece que lo sacan hoy. Parece que sale hoy, doctor Fernando, es lo que han dicho en horas de la mañana, se debe conocer antes de mediodía el decreto que entonces iría para conmoción interior en Norte de Santander y el departamento de Arauca. Ahora Petro resuelve acusar al presidente Uribe. ¿De qué lo está acusando ahora? Gustavo Petro directamente acusa al presidente Uribe de ejecuciones extrajudiciales en lo que fue la operación Orión que rescató, doctor Fernando, la Comuna 13 de Medellín. Y ha dicho lo siguiente, que ha demostrado que en la Comuna 13 de Medellín, en la operación Orión ordenada por el jefe de Estado de entonces y su ministra de Defensa, obviamente está hablando del expresidente Uribe y de Marta Lucía Ramírez, desaparecieron forzosamente y asesinaron civiles indefensos. Es lo que ha dicho Gustavo Petro. ¿Cómo le parece? Y le responde el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le responde y lo insta para que presente la denuncia formal que demuestre que lo que está diciendo es cierto. Escribió el expresidente Uribe, la Comuna 13 no se le entregó ni a los paramilitares ni a Maduro. Allá nuestro gobierno encontró a la FARC, a los comandos del ELN, a los paramilitares. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra política de seguridad democrática, la misma que lo protegió a usted para que hiciera política sin pedir permiso a los paramilitares, la Comuna 13 hoy es destino turístico internacional, le dice el expresidente Uribe, y le dice también: lo reto, presidente Petro, a denunciarme si tiene pruebas de alguna indebida acción o palabra mía que implique delito en la Operación Orión. Operación Orión, doctor Fernando, que se produjo en el primer año de haber sido elegido. Usted era ministro del Interior en aquel momento. Bueno, y que tuvo un gran éxito la Operación Orión, como tuvieron tanto éxito, tantas operaciones que le devolvieron la paz al país. Un país que encontró al presidente Uribe en una situación dramática y que lo convirtió en un país de paz, en un país de progreso, en un país próspero. Y por eso la gente salía por las carreteras pitando en señal de gozo, en señal de triunfo. El triunfo de las instituciones de Colombia sobre las FARC que se habían tomado el país. Eso fue lo que pasó. Bueno, dicen que más del 20% del ELN está en Venezuela. Sí, doctor Fernando, eso es lo que revela un documento de inteligencia que habla de los más de 1.276 hombres del ELN que se encuentran en Venezuela, lo mismo que los personajes que hacen parte del COSE, Antonio García, Pablo Beltrán, alias Pablito, que estarían recibiendo resguardo del cartel de los soles allá en ese país. Entonces, ¿de dónde viene el ataque contra Tibú en Norte de Santander y por qué razones Diosdado Cabello y el criminal Maduro se hacen en zona de frontera con juegos y ejercicios militares? ¿Acaso no saben que el ELN se resguarda en ese país? Pues, bueno, obviamente sí. El ELN y los narcotraficantes, y por eso los llaman el cartel de los soles, no en vano. Y entonces le piden al cartel de los soles ayuda para combatir a los carteles. Está bien la idea de Gustavo Petro. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de esta semana. Nos despedimos de ustedes, pero los invitamos con todo el corazón para que nos acompañen a partir del próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.
De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.